nosotros somos el nuevo equipo número 4 y les traemos un nuevo video en donde hablaremos de un enfoque pedagógico para la danza y la danza en educación primaria. Empezaremos con el enfoque pedagógico. Dice que la danza se utiliza como medio para educación integral en los alumnos para que aprendan a utilizar destrezas, procedimientos y conceptos que les permitan generar conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes con las que puedan satisfacer sus necesidades y adaptarse bien al medio. Esto se consigue provocando en los alumnos el surgimiento de la creatividad asociada a una actitud de constante búsqueda de evolución para la vida. A un salón de clase, lo primero que haría sería observar a mis alumnos y ver cuáles son sus necesidades. Cuáles son sus necesidades, y primero yo haría así como un tipo diagnóstico para ver qué es lo poco que saben, y así hacer las actividades conforme a lo que necesitan ellos. Adaptar las actividades. Igual la autora menciona unas alternativas de enseñanza que son como tips para facilitar, pues como dije, la manera de enseñar. En el caso de que estaba mencionado del preescolar que fuimos, la maestra, a mí me tocó entrar al grupo. Y hay una en específico que se llama trabajo en grupo, que funciona cuando hay demasiados alumnos, se forman en grupos pequeños para hacer el trabajo. Entonces la maestra los puso a trabajar con plastilina y yo hubiera optado por mejor dividirlos en mesas y decir, bueno, ustedes trabajan con esto, ustedes con esto, ustedes con esto, y que cada quien forme como su tarea, pero digamos que en grupos pequeños, porque siento que eran demasiados en el salón y no había un control de todos. Eran creo que 24. Entonces, para mí hubiera tenido un mejor control si hubiera dividido a los grupos. Y me acuerdo que mencionaste que la maestra hubo un punto donde la maestra se había empezado a desesperar porque los niños se callaron. Exactamente. Pero pues en ese caso, te repito, creo que si se hubieran juntado los niños en equipos, si tenían acá las mesas para que se formen los equipos, hubiera sido más fácil. Después había uno que ¿cómo se llama? Como una técnica también como esta de en grupo, que era el descubrimiento guiado, en el que la maestra como que solo le daba las herramientas. También creo que la maestra de preescolar donde fuimos lo utilizó porque les dijo, bueno, de acuerdo a la anécdota que contaron de una visita que tuvieron a un lugar X, hagan una figura con la plastilina. Entonces como que ella les dio las herramientas, les dio el camino y ellos solitos hicieron lo que imaginaron y fomentó la creatividad. En mi caso, a mí igual me tocó entrar en el aula y la maestra estaba utilizando alternativas, por ejemplo, de danza, en donde ayudaba a los niños con su cuerpo a distinguir formas, a imitar, por ejemplo, la corporalidad de un sapo y cosas así. Y los niños, y utilizaba a los niños que menos hablaban, que menos se les facilitaba comunicarse como con sus compañeros, para que pudieran despertar, para que se pudieran desinhibizar. Y dice que poco a poco le ha ido funcionando en realizar estas actividades, porque los niños ya se pueden integrar más con su mismo grupo. Hay varias alternativas de enseñanza que nos menciona la lectura. Creo que cualquiera que fuera la que nosotros usemos, siempre es importante fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, ser inclusivos, porque pues en mi caso tocó un niño que no se calmaba y lo pusieron en el rincón, algo que es demasiado, digamos, anticuado, que ya no se utiliza y que ya no debería seguirse viendo, y aún así pasó. Entonces, en mi caso yo dije, bueno, pues yo hubiera ocupado al alumno a que hiciera otras cosas para que se incluya, para que esté en el grupo, no para separarlo más. Igual, en mi caso, igual teníamos un niño así, teníamos como 3 niños que son muy hiperactivos, que estaban andando, molestando a sus compañeros, y la maestra lo que hacía era cambiarlos de lugar, ir rotando lugares, para que ya le costara un poquito más de trabajo fastidiar a este compañero, porque este compañero sí estaba prestando atención, y ya el compañerito decía, maestra, me está molestando, y lo volvían a correr, y siempre estaban participando en ese trabajo. Yo me acuerdo por ejemplo, que Carlos dijo que en su salón donde él se metió, que todos los alumnos querían participar por el trabajo del teatro, de ser sus títeres,
y que había un niño que, por ejemplo, él estaba como apartado, pero al momento de hacer las actividades, él se integraba a ellos. Eso es lo que dice. Lo que Creo dice que hay tú que tomarlos en cuenta. incluirlos. Claro. O buscar un punto donde llamar la atención de estos niños, porque pues igual en el anterior video habíamos mencionado que los niños se distraen muy rápido. Sí. También casi al final de la lectura menciona unas como orientaciones para los docentes en cuanto a tienen que estar con el grupo. O sea, por ejemplo, que siempre tiene que haber un cierto respeto. Pasaron situaciones en nuestra visita en la que los alumnos se acercaban y nos querían abrazar y pues obviamente nosotros no podíamos responder a eso. Entonces siempre hay que tener como esa cierta paciencia, repito, respeto a los alumnos, no decirle, no, sabes que está mal. Pasó que en mi grupo, estaban diciendo trabalenguas y algunos niños decían trabalenguas. Uno dijo, mi mame, mi momu, y no podíamos decirle, oye, está mal, sino que todos aplaudieron. O sea, como no hacerlo sentir mal, porque es su manera de incluirse en el grupo. Entonces, como que siempre fomentar eso y entender cuál es nuestra labor ahí, que no es formar artistas y decirle, no, es que está mal porque así se hace, porque la técnica está aquí, sino que desarrollar otras habilidades. Sí, y así mismo el alumno va aprendiendo a ser tolerante con sus compañeros, aprende a respetar a cada uno, a escucharlos como los necesitan. A ser tolerantes. Y sí ver que, pues, por ejemplo, esas técnicas no nos están funcionando porque, pues, por ejemplo, en salones que cuando se distraían mucho se llamaba la atención con una canción y los niños sabían que se tenían que calmar, o ver otras maneras de cómo hacer que esos aprendizajes lleguen hacia el niño, aunque la forma en que tú la pensaste no fue la correcta, sino que no se pudo lograr. Simplemente tratar de buscar para que se pueda realizar. Integrar más con su mismo grupo. Hay varias alternativas de enseñanza que nos menciona la lectura. Creo que cualquiera que fuera la que nosotros usemos, siempre es importante fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, ser inclusivos, porque pues en mi caso tocó a un niño que no se calmaba y lo pusieron en el rincón, algo que es demasiado, digamos, anticuado, que ya no se utiliza y que ya no debería seguirse viendo, y aún así pasó. Entonces, en mi caso yo dije, bueno, pues yo hubiera ocupado al alumno a que hiciera otras cosas para que se incluya, para que esté en el grupo, no para separarlo más. Igual, en mi caso, igual teníamos un niño así, teníamos como 3 niños que son muy hiperactivos, que estaban andando, molestando a sus compañeros, y la maestra lo que hacía era cambiarlos de lugar, ir rotando en lugares, para que ya le costara un poquito más de trabajo fastidiar a este compañero, porque este compañero sí estaba prestando atención, y ya el compañerito decía, maestra, me está molestando, y lo volvían a correr, y siempre estaban participando en ese trabajo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que Carlos dijo que en su salón donde él se metió, que todos los alumnos querían participar por el trabajo del teatro, de ser sus títeres, y que había un niño que, por ejemplo, él estaba como apartado, pero al momento de hacer las actividades, él se integraba a ellos. Eso es lo que dice. Lo que creo dice que hay que tomarlos en cuenta. Claro. O buscar un punto donde llamar la atención de estos niños, porque pues igual en el anterior video habíamos mencionado que los niños se distraen muy rápido. Sí. También casi al final de la lectura menciona unas como orientaciones para los docentes en cuanto a tienen que estar con el grupo. O sea, por ejemplo, que siempre tiene que haber un cierto respeto. Pasaron situaciones en nuestra visita en la que los alumnos se acercaban y nos querían abrazar y pues obviamente nosotros no podíamos responder a eso. Entonces siempre hay que tener como esa cierta paciencia, repito, respeto a los alumnos, no decirle, no, sabes que está mal. Pasó que en mi grupo, estaban diciendo trabalenguas y algunos niños decían trabalenguas. Uno dijo, mi mame, mi momu, y no podíamos decirle, oye, está mal, sino que todos aplaudieron. O sea, como no hacerlo sentir mal, porque es su manera de incluirse en el grupo. Entonces, como que siempre fomentar eso y entender cuál es nuestra labor ahí, que no es formar artistas y decirle, no, es que está mal porque así se hace, porque la técnica está aquí, sino que desarrollar otras habilidades. Sí, y así mismo el alumno va aprendiendo a ser tolerante con sus compañeros, aprende a respetar a cada uno, a escucharlos como los necesitan. A ser tolerantes. Y sí ver que, por ejemplo, esas técnicas no nos están funcionando porque, pues, por ejemplo, en salones que cuando se distraían mucho se llamaba la atención con una
parte que es conocer nuestro tiempo, nuestro ritmo, como nos ayuda como a conocer, por ejemplo, desde algo muy básico como poder seguir el pulso de la canción, como conocer el compás. Este es algo importante porque, por ejemplo, si queremos, como el descubrimiento guiado, que por ejemplo les demos la canción y ellos monten la coreografía, tenemos que saber que algo fácil para que ellos puedan montar es ponerle, por ejemplo, un compás de 4/4. Buscar canciones donde no cambien los compases. Entonces, por eso es importante conocerlo, porque tenemos que entender que a un alumno no le podemos poner cualquier canción, que a media canción ya te cambió de ritmo y ya regresó. Había una palabra que se llamaba agogia, algo así. Bueno, el caso es que trataba de las distintas como matices que tenía la canción. Los distintos matices que tenía la canción y que tenemos que saber cómo manejarlos, y creo yo que sería algo demasiado difícil ponérselo a unos alumnos de primer grado, que es en donde se ve danza y música en primero y segundo. Entonces por eso debemos tener como que esos conocimientos básicos para saber adecuar el material que nosotros vamos a llevarles y saber que están en una etapa en la que no todo es comprensible, entonces poder llevarles algo apto para su edad, que les pueda dejar un conocimiento, un aprendizaje. En resolución podemos decir que en la parte corporal se refiere más que nada en el niño, en que conozca su cuerpo, en el espacio que conozca el entorno y en el tiempo que conozca individual y conozca el entorno en sí, temporal, que pueda distinguir entre una medición de un determinado tiempo, como lo es la música, que va en conjunto con la danza, y para cómo poder moverse, y independientemente, sabiendo eso, él ya puede, por ejemplo, bailar. Y nos mencionaba o nos sugería un ejemplo que son los bailes de salón, como les dije hace un momento. Normalmente están a 4/4 o a 3/4, los bailes de salón que podríamos ser como un vals, un danzón, algo sencillo que digamos que para empezar es lento, tiene un compás fácil, es algo que nos decía también que era bueno porque era algo que se encontraba en su entorno. Entonces ponerles algo a lo que están, de lo que conocen o lo que tienen cerca, pues es muchísimo más fácil que ellos lo puedan desarrollar a que le traigamos una danza que a lo mejor ni siquiera nosotros conocemos. Entonces que por ejemplo los alumnos puedan, ¿cómo decirlo? Como marcar el tiempo con distintas partes de su cuerpo. Habíamos dado ejemplos de danza y yo había dado la de danza española, específicamente sevillana, por ejemplo, donde se utilizan castañuelas o se utilizan las palmas, y con las palmas se marca el compás y con los pies se marca otro tipo de baile. Entonces las percusiones corporales es como marcar con alguna parte del cuerpo el tiempo, ya sea las palmas, con los chasquidos, incluso dando pasos o tocando alguna parte del cuerpo, pero marcar como que el tiempo. Entonces igual es algo importante mencionar que la música no se separa de la danza, o sea, una no es sin la otra, y por eso cuando sabemos danza también tenemos que tener muy bien claros los conceptos de música. Así como mencionabas lo de la danza española que marca los tiempos con las castañuelas, sí, ayuda mucho a desarrollar las capacidades de los niños, como por ejemplo la rítmica, que no va nada separado de la danza, porque siempre deben tener un ritmo para que puedan seguir una secuencia de movimientos. Sí, igual relacionado a lo que decía Fernanda, de que por ejemplo en el folclore los zapateados tienen que ser justamente al ritmo de la música. Entonces esto igual pues iba incluido, igual como la danza española, igual que con nuestro cuerpo producimos un sonido. En la parte el siguiente punto es el espacio, que nada más se refiere a lo que es el área en el que el alumno se va a desplazar. Este alumno debe conocer acerca del área y nosotros lo vamos a ayudar a conocer qué movimientos puede realizar en una determinada área, cómo puede desplazarse, cómo puede orientarse a través de una secuencia de movimientos. Y mencionaba algo importante, que era que conozcas tu espacio, o sea, que tú puedas entender cuál es tu espacio y cómo trabajar con el espacio del otro. Así es. El último es temporal. El último es temporal, que habla sobre justamente igual
que tanto la danza está relacionada con la música y que uno se complementa una de otra, que estas se están con el ritmo, con el tiempo, que estas para con la música, que el temporal es lo que mide un cierto, ya sea la música, un baile. Entonces pues para nosotros es una muy buena propuesta. Es que pues por eso, como están en su entorno, les llama más la atención, es algo que mayormente vayan a hacer, y por ende al ser fácil de realizar, el niño puede entenderlo y realizarlo, que es lo que decíamos de Gardner, de comprender y percibir todos esos aprendizajes que nosotros esperamos que el niño pueda realizar al final. Vale. Bueno, y el tema de danza en primaria de la lectura de Ortiz Camacho, pues sabemos la importancia que tiene la danza en el desarrollo del alumno, porque evoluciona en diferentes aspectos en cuanto a su desinhibición, el conocimiento de su cuerpo, el movimiento de él, entre otras cosas. Bueno, el siguiente punto es las capacidades perceptivo-motrices, que es en lo que tiene que tener el docente, que es el espacio, el tiempo y el cuerpo. El docente, como que para que de danza habíamos dicho que no tenía que ser necesariamente un profesional de la danza, pero sí tenía que tener ciertas capacidades, que son las que mencionó Gisela ahora. Siempre como que tiene que tener muy claro esos conceptos para poder impartir la danza. Entonces, tiene 3 divisiones, que es la corporal, la espacial y la temporal. La corporal también se divide en 3 partes. Para empezar, dice que no, en el nivel primaria no intentamos enseñar danza. Eso sucede hasta secundaria, cuando ya tienen digamos que una idea clara de lo que es, y ya es el momento de cómo llevarlo a la práctica. Ahora solo tienen que experimentar y probar. Entonces no vamos a intentar enseñarles a bailar la jarana, no vamos a intentar que bailen salsa, nada de eso. Simplemente que si en algún punto tendrían que hacer una muestra, como dice, los aprendizajes esperados, tiene que ser por pasos que ellos propongan. Entonces, como decía, hay 3 temas en lo corporal. El primero es la segmentación corporal, en el que el alumno a esa edad no puede distinguir, por ejemplo, que el cuello se separa de los hombros o que el torso y las piernas son partes diferentes. Entonces, hacer ejercicios en los donde pueda segmentar o entender que son partes diferentes. Hicimos una tarea, no recuerdo con qué maestro, en el que teníamos que proponer como ciertos ejercicios. Ya había un juego en el que nosotros poníamos música y giraban en círculos y decía muevan un brazo, y seguían caminando pero sin perder el ritmo. Entonces en este entraba un poquito del tiempo y con los conceptos de música, en donde como que ya los combinábamos y decían, bueno, ahora mueva la pierna derecha, pero sin perder el tiempo. Entonces era un ejercicio que nosotros propusimos, en donde podíamos como que meter o poner los 2 conceptos. Tener más en claro un poco los conceptos. También que tiene que tener las habilidades básicas, o que tenemos que desarrollar las habilidades básicas, como pueden ser desplazarse, caminar, son las motrices, las no motrices, las de percepción, que tenemos que desarrollar en los alumnos. Y también la introducir las percusiones corporales, o sea que, por ejemplo, los alumnos puedan, ¿cómo decirlo? Como marcar el tiempo con distintas partes de su cuerpo. Habíamos dado ejemplos de danza, y yo había dado la de danza española, específicamente sevillana, por ejemplo, donde se utilizan castañuelas o se utilizan las palmas, y con las palmas se marca el compás y con los pies se marca otro tipo de baile. Entonces, las percusiones corporales es como marcar con alguna parte del cuerpo el tiempo, ya sea las palmas, con los chasquidos, incluso dando pasos o tocando alguna parte del cuerpo, pero marcar como que el tiempo. Entonces, igual es algo importante mencionar que la música no se separa de la danza, o sea, una no es sin la otra, y por eso, cuando sabemos danza, también tenemos que tener muy bien claros los conceptos de música. Así como mencionabas lo de la danza española, que marca los tiempos con las castañuelas, sí, ayuda mucho a desarrollar las capacidades de los niños, como por ejemplo la rítmica, que no va
nada separado de la danza, porque siempre deben tener un ritmo para que puedan seguir una secuencia de movimientos. Sí, igual relacionado a lo que decía Fernanda, de que por ejemplo en el folclore los zapateados tienen que ser justamente al ritmo de la música. Entonces, esto igual, pues iba incluido, igual como la danza española, igual que con nuestro cuerpo producimos un sonido. En la parte en el siguiente punto es el espacio, que nada más se refiere a lo que es el área en el que el alumno se va a desplazar. Este alumno debe conocer acerca del área y nosotros lo vamos a ayudar a conocer qué movimientos puede realizar en una determinada área, cómo puede desplazarse, cómo puede orientarse a través de una secuencia de Y movimientos. mencionaba algo importante, que era que conozcas tu espacio, o sea, que tú puedas entender cuál es tu espacio y cómo trabajar con el espacio del otro. Así es. El último es temporal. El último es temporal, que habla sobre justamente igual que tanto la danza está relacionada con la música y que se complementa una de otra, que estas se están con el ritmo, con el tiempo, que estas para pues, con la música, Ajá, que el temporal. el temporal es lo que mide un cierto, que sea la música, un baile, la duración de esta. Y esta nos trae beneficios, que aparte de que conocer nuestro tiempo, nuestro ritmo, Como nos ayuda como a conocer, por ejemplo, desde algo muy básico como poder seguir el pulso de la canción, como conocer el compás. Esto es algo importante porque, por ejemplo, si queremos, como el descubrimiento guiado, que por ejemplo les demos la canción y ellos monten la coreografía, tenemos que saber que algo fácil para que ellos puedan montar es ponerle, por ejemplo, un compás de 4/4. Buscar Algo canciones marcado. donde no cambien los compases. Entonces, por eso es importante conocerlo, porque tenemos que entender que a un alumno no le podemos poner cualquier canción, que a media canción ya te cambió de ritmo y ya regresó. Había una palabra que se llamaba agogia, algo así. Bueno, el caso es que trataba de las distintas como matices que tenía la canción. Agógica. Algo así. Los distintos matices que tenía la canción y que tenemos que saber cómo manejarlos, y creo yo que sería algo demasiado difícil ponérselo a unos alumnos de primer grado, que es en donde se ve danza y música en primero y segundo. Entonces por eso debemos tener como que esos conocimientos básicos para saber adecuar el material que nosotros vamos a llevarles y saber que están en una etapa en la que no todo es comprensible. Entonces poder llevarles algo apto para su edad, que les pueda dejar un conocimiento, un aprendizaje. En resolución podemos decir que en la parte corporal se refiere a más que nada en el niño, en que conozca su cuerpo, en el espacio que conozca el entorno, y en el tiempo que conozca individual y que conozca el entorno en sí. Temporal, que pueda distinguir entre una medición de un determinado tiempo, como lo es la música, que va en conjunto con la danza. Y para cómo poder moverse, y independientemente, sabiendo eso, ella puede, por ejemplo, bailar. Y nos mencionaba o nos sugería un ejemplo que son los bailes de salón, como les dije hace un momento. Normalmente están a 4/4 o a 3/4, los bailes de salón que podríamos ser como un vals, un danzón, algo sencillo que digamos que para empezar es lento, tiene un compás fácil, es algo que nos decía también que era bueno porque era algo que se encontraba en su entorno. Entonces ponerles algo a lo que están, de lo que conocen o lo que tienen cerca, pues es muchísimo más fácil que ellos lo puedan desarrollar a que les traigamos una danza que a lo mejor ni siquiera nosotros conocemos. Entonces pues para nosotros es una muy buena propuesta. Es que pues por eso, como están en su entorno, les llama más la atención, es algo que mayormente vayan a hacer, y por ende al ser fácil de realizar, el niño puede entenderlo y realizarlo, que es lo que decíamos de Gardner, de comprender y percibir todos esos aprendizajes que nosotros esperamos en que
pueda realizar al final. Bueno, pues eso es todo acerca de nuestros temas. Espero que les haya gustado y que le den manita arriba y se suscriban Buenas a manos nuestro aquí canal de este lado. para más videos. Y adiós.